¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente en este Hoy por Hoy de día miércoles. Como ustedes saben, son horas importantes a nivel mundial, principalmente por la elección del nuevo Papa, ¿no? Que ha comenzado en el día de hoy con el cónclave que se está llevando a cabo en el Vaticano y que a partir de lo que será seguramente la decisión de los 133 cardenales, tendremos un nuevo Papa, ¿no? Después del fallecimiento del Papa Francisco, lo que se ha comentado también en estos últimos días, ya directamente con todo el protocolo, todo lo que se lleva adelante para organizar lo que va a ser justamente la nueva elección. Hoy veíamos también que hubo fumata negra, no hubo elección por parte de los cardenales, o mejor dicho, no se cumplió esos 2/3 que se necesita para la elección del nuevo Papa, por lo tanto se va a continuar eligiendo, por lo menos van a continuar también los cardenales poniéndose de acuerdo, buscando cuál es seguramente la mejor opción para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Entre todo este proceso, por supuesto que hay muchas cosas que se han hablado y muchas cosas que vamos conociendo a través de la organización del protocolo y todo lo que eso conlleva para la elección, ¿no?, del nuevo Papa. Y nos parecía muy interesante poder hacerlo en este Hoy por Hoy, y tenemos la fortuna también de tener una persona que nos va a explicar y que lo hace muy bien y que también es conocido de aquí de la casa. Está con nosotros el profesor historiador Fernando Del Monte. Fernando, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que es un gusto estar nuevamente acá, es como estar en la casa de uno. Seguiste mucho, me imagino, ¿no? De tus raíces católicas también, sí, y todo lo que seguramente se fue conllevando después de lo que fue, lamentablemente, ¿no?, el fallecimiento del Papa Francisco. Sí, sí, como católico practicante por un lado y también como apasionante de la historia, porque estamos viviendo momentos históricos. O sea, me interesó mucho seguir y poder ir estando compenetrado en esto que realmente es un punto muy importante de inflexión. O sea, siempre un cónclave, que es la elección de un nuevo Papa cuando está la sede vacante, es decir, en este caso por fallecimiento de Francisco, la vez anterior había sido por la renuncia de Ratzinger. Son hechos muy importantes, no solamente dentro de lo que es el mundo católico, sino también dentro de lo que es el mundo en general. Nosotros recién hablábamos fuera de cámara, este evento que está ocurriendo del cónclave hoy lleva la presencia de más de 4.000 periodistas acreditados en el Vaticano. O sea, no cualquier hecho lleva tanta cantidad de atención. Y hoy por hoy todos los medios de comunicación del mundo están mirando justamente en el Vaticano. Antes de meterme un poco en este proceso que vamos a ir tratando de conocer y de explicar, ¿qué te pareció, o mejor dicho, después de lo que ha pasado, ¿no?, y fundamentalmente con el fallecimiento del Papa Francisco, dentro del aspecto de la Iglesia Católica Argentina, o del argentino principalmente? ¿Se ha tomado dimensión realmente de haber tenido un Papa argentino? Mira, yo te voy a dar mi impresión personal, o sea, mi impresión personal como católico. Yo creo que la Iglesia Católica Argentina no sé si llegó a dimensionar la magnitud de lo que implica tener un Papa de tu propia nacionalidad. Y aparte, no solamente eso, es el primer Papa sudamericano. O sea, un Papa yo creo que va a marcar y ha marcado un antes y un después del perfil de lo que tiene que ser el Papa en el mundo. Claro. Yo creo que ha tenido más relevancia en el mundo la presencia de Francisco que la que quizás tuvo en Argentina. Y no dudo que a partir de ahora, de su fallecimiento, la figura de él va a ser revalorizada en todo el mundo y sobre todo en nuestra iglesia. Vamos a meternos a poquito de eso porque también es interesante, ¿no? Después de la figura del Papa Francisco, uno también se especula, mejor dicho, se empieza a estudiar cuál puede llegar a ser también la figura y la inclinación, ¿no?, del nuevo Papa. Si va a continuar con ese legado de Francisco o no. Esto también tiene que ver mucho, ¿no?, me imagino, en lo que viene para la Iglesia. Sin duda, pero primero hay que tener en cuenta que Francisco es elegido sumo pontífice en una situación extraordinaria. Claro. O sea, él asume o es elegido sumo pontífice no por el fallecimiento del Papa anterior, que era Ratzinger, sino por la renuncia de Ratzinger. O sea, la renuncia de un Papa no es un hecho habitual en la Iglesia Católica. O sea, había ciertas circunstancias, ciertos condicionamientos. Ratzinger fue un Papa muy ilustrado, muy pastoral, muy teólogo, pero quizás él mismo en su momento evaluó que no tenía la capacidad para afrontar
las dificultades que en ese momento estaba pasando la Iglesia Católica, que es cuando aparece la figura de Francisco. Exacto. ¿Cómo es el proceso de elección, Fernando? Por ejemplo, llegamos a un momento en donde estamos en el cónclave, pero hay un proceso, por supuesto, de elección que se empieza a realizar a partir de ahora, pero que tiene también, ¿no?, una figura previa de todo lo que se conlleva en ese proceso hasta llegar justamente al cónclave. Sí, o sea, tengamos en cuenta una cosa, cuando renuncia un papa, como yo te decía recién, Ratzinger, o cuando fallece, en el caso de Francisco, hay algo que se llama sede vacante del Vaticano. O sea, la sede queda vacante y por lo tanto se convoca un cónclave. Y acá es muy importante, y sobre todo en la Iglesia Católica, los términos que tienen origen en latín. Porque cónclave significa con llave, significa cerrar una reunión o un recinto con llave, es decir, un lugar en donde hoy por hoy los obispos están decidiendo el futuro de la Iglesia Católica. Y el cónclave es un procedimiento con reglas muy estrictas, muy controladas, con protocolos muy precisos, que tienen un antes y un después. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, uno podía pensar, o yo pensaba que cuando era chico, se elegían los papas y cada papa ponía el nombre que se le ocurría. O sea, no es tan sencillo. O sea, primero tenemos que pensar, como vos bien lo dijiste hace un rato, que hay 133 cardenales que están reunidos hoy en el Vaticano, pero no son los únicos cardenales del mundo. O sea, en realidad el colegio cardenalicio son 250 cardenales. Claro. De los 250 cardenales, los 133 son electores porque no superan los 80 años de edad. ¿Sí? Las normas del Vaticano establecen estrictamente que para poder realizar un cónclave, que es lo que estamos viviendo ahora, como mínimo tiene que haber 120. Bien. Entonces uno puede decir, pero 120, ¿y por qué hay 134? Por lo siguiente, los procesos de elecciones de los cardenales son procesos muy prolongados de investigación, de antecedentes, de estudio, de análisis, de oración. No se hacen de un día para el otro. Francisco, y como muchos otros papas, con buen criterio y con visión de futuro, eligieron cardenales para que haya una suficiente cantidad a futuro para que, si hubiera habido un cónclave como lo hay en este momento, tuviéramos la cantidad necesaria, que sería superior en este momento a 120. Tengamos en cuenta que los cardenales generalmente son elegidos en una edad avanzada. Claro, exactamente. Exactamente, o sea, por eso hay más cardenales en esta elección que cuando fue en el 2013 la elección de Francisco, digamos. Exactamente, y tenemos, o sea, hay más cardenales y hay datos muy, muy importantes. Este es el primer cónclave que prácticamente hay cardenales de 71 países del mundo, de los cuales 108 cardenales fueron elegidos por el Papa. Y acá vamos a hacer una aclaración importante. A ver. ¿Quién elige a un cardenal? Exclusivamente el Papa. El Papa. ¿Sí? Y es una designación, lo mismo que el sacerdote, para toda la vida. ¿Sí? Y la función principal del cardenal es la de ser pastor, es la de ser guía. Y en este caso preciso, son los responsables de la elección de un futuro Papa cuando hay una sede vacante, siempre y cuando no superen los 80 años de edad. Perfecto. ¿Sí? Y también es importante tener en cuenta que en estos 133 cardenales tenemos una presencia muy importante porque están diseminados en todo el mundo. Tenemos prácticamente 52 cardenales que representan Europa, de los cuales 17 son italianos. Pero tenemos 14 cardenales que representan Estados Unidos y Canadá, 23 que representan Centroamérica y Sudamérica, 23 que representan Asia, si no me equivoco, África presenta 14 cardenales y Oceanía 4. Y la pregunta que vos estoy seguro que me estás por hacer y mucha gente se pregunta es, bueno, ¿y cuántos cardenales argentinos hay? Muy buena pregunta. La Argentina en este momento tiene 8 cardenales, pero de los cuales solo 4 no superan los 80 años de edad. O sea, esos 4 cardenales hoy son papables, sí, por supuesto. Muy bien. ¿Sí? Los vaticanistas, los estudiosos de estos temas, consideran que es muy difícil que después de un papa argentino vuelva a haber otro papa argentino.
y consideran que es muy probable que ninguno de estos cardenales, de los cuales uno, por ejemplo, es Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, que tomó el arzobispado de Buenos Aires cuando Bergoglio se fue a Italia, pueda llegar a ser. Claro. Pero obviamente, o sea, dentro de lo que es la creencia católica, cualquiera de los 133 cardenales es papable y cualquiera de los 133 puede ser elegido. Perfecto. Más allá, digamos, de lo que normalmente se está hablando del favoritismo, ¿no? Que existe sobre uno u otro. Sin duda. Claro. O sea, acá los medios han sacado ríos de tinta, uno podría haber dicho. Tal cual. Los vaticanistas también opinan, todos están muy interesados. Hay presidentes, Macron ha dado versiones que le interesaría que el Papa fuera francés. Trump ha hecho lo suyo también, sacándose en una inteligencia artificial vestido como si fuera Papa. Obviamente que sí. Lo importante hay que tener en cuenta que el cónclave en sí tiene dos etapas muy importantes, muy bien marcadas, que hay que definirlas. Una primera etapa, que es la que se llama la etapa previa, que es en donde se encuentran todos los cardenales, ¿sí? Tanto los cardenales que son electores como los cardenales que no son electores, en donde se encuentran, en este momento se reúnen en el Vaticano, específicamente en Santa Marta, claro, que era la sede de Francisco, y hay una etapa que se llama de congregación general. Las congregaciones generales son reuniones de estos cardenales, donde obviamente se conocen, debaten, discuten, rezan. A cada uno se le entrega una información, como si fuera un libro, una información sobre el historial y el currículum vitae, claro, de cada cardenal, porque obviamente no todos se conocen, algunos sí se conocen, otros no se conocen, como para que cada cardenal tenga la posibilidad de decir, bueno, a ver, yo tengo la responsabilidad de elegir el futuro Papa, tengo que conocer perfectamente y tengo que debatir con mis hermanos cardenalicios a ver cuál es el mejor Papa, no en función de intereses personales. Bien. ¿Sí? Si bien uno siempre puede estar pensando, hay intereses políticos, bueno, toda decisión siempre es política. Totalmente. Dentro del marco de la Iglesia, nosotros pensamos que hay una decisión que va a estar signada, tiene que estar signada más que nada por el interés a la Iglesia e influida por el Espíritu Santo. Por supuesto. Párrafo aparte también para esto que explicás. El Vaticano es un Estado, ¿no? El Vaticano es el Estado más pequeño del mundo. Ahí está. Que hoy está totalmente convulsionado, ¿sí? De las cuales la cabeza del Vaticano es el Papa. Exacto. ¿Sí? O sea, tiene su propio banco, tiene su propia administración, tiene su propia organización, ¿sí? Pero es un Estado, es el más Estado que está dentro de lo que sería Italia. Total. Fernando, por ejemplo, arrancó hoy el proceso de elección. ¿Qué es lo que vimos, por ejemplo, hoy, como para empezar a contar también un poco a la gente y que de alguna manera vayan siguiendo, ¿no? ¿Cómo es esa metodología que, por ejemplo, arrancó hoy y que vimos en algún momento que hubo una fumata negra? Bien. Vamos a hacer así. A ver. ¿Cuándo arranca el cónclave en realidad? Y hipotéticamente el cónclave avanza o comienza a la muerte de un papa. Exacto. Que se da lo que se llama la situación de sede vacante. Bien. A partir de ahí aparecen dos figuras cardenalicias muy importantes que tienen una enorme responsabilidad dentro del cónclave. Uno es lo que se llama el camarlengo. El camarlengo es el cardenal que es Kevin Farrell, que es un cardenal nacido en Irlanda, nacionalizado en Norteamérica, que tiene la responsabilidad de la gestión temporal administrativa de todo el Vaticano. ¿Sí? Tiene una función muy importante. Pero después está el decano. El decano es el primero entre los pares. El primero entre los pares es el cardenal que dirige el colegio cardenalicio y que convoca al cónclave y que por su capacidad, su personalidad, su conocimiento, sus estudios, es el encargado, por ejemplo, de llevar adelante todo el proceso del cónclave. No sé si te contesté la pregunta. Excelente. Estas dos figuras son muy, muy importantes. Y en este momento
El decano es un cardenal elector italiano que se llama de apellido Re, que es Juan Battista Re. Estas dos figuras son muy importantes y son posibles son posibles papas, claro, en caso que sean elegidos. Tal cual. Hay algo que también llama poderosamente, en verdad no sé si llama poderosamente la atención, pero sí creo que habla un poco, ¿no?, de lo que es la elección, del hermetismo, porque sí, hay incluso hasta, decisiones de cortar incluso hasta con la conexión inalámbrica para que no se pueda llegar ni siquiera a filtrar a lo mejor algún tipo de información, ¿no? Dentro del cónclave hay dos momentos, yo te decía. Un momento que es un poco más abierto, que es el momento de la organización, en donde calcula que invitar a 250 cardenales de todo el mundo, de los cuales 133 serían los habilitados para elegir, no es un proceso sencillo. Es más, hubo algunas disputas, después vamos a hablar de eso. Ese momento es un momento abierto en donde, si bien los cardenales pueden tener contacto con la gente, los tratan de no tenerlo tanto, porque están reunidos todavía en Santa Marta, en lo que yo te decía recién, que eran las congregaciones generales, que son momentos de estudio, las misas en responso del Papa Francisco, de conocimiento. Pero a partir de hoy, a la mañana, se hace la misa general en la Basílica de San Pedro, donde están todos los cardenales, que nosotros le hemos podido ver por los canales internacionales. Terminada la misa, se dirigen caminando a lo que es la Capilla Sixtina, que está, la gente que ha tenido la suerte de ir a Italia sabe que está a la derecha, que prácticamente van caminando, y en el momento que los 133 cardenales entran a la Capilla Sixtina se cierra, y hay un hermetismo total en donde obviamente ningún cardenal puede tener una computadora, un celular, un dispositivo, y también se anulan todos los sistemas de comunicación que pueden llegar a interferir. ¿Por qué? Porque a partir del momento que comienza esa segunda parte del cónclave, que son los momentos de elección, esos 133 cardenales quedan aislados del mundo. Ejemplo, después de la misa tuvimos el primer proceso, ¿sí? Tuvimos fumata negra. Fumata negra significa que de los 133 electores no se llegó al 2/3, que son 89 votos. Y por lo tanto, dice, bueno, se termina el día de hoy, dicen los cardenales, ¿qué hacen? Se vuelven totalmente aislados en minibús a lo que serían sus recintos, sus aposentos en Santa Marta, y en Santa Marta están exclusivamente solos, o sea, tienen personal del servicio, cocineros, por supuesto, a la gente de seguridad, los guardias suyos, pero el contacto con ellos es nulo. Bien. Buen dato ese, mirá. Esto es muy importante porque esto se busca que ninguna injerencia extranjera pueda influir en la decisión de un cardenal. Perfecto. O sea, que los cardenales tengan el momento de recogimiento, de poder realmente estar sin ninguna presión extranjera o externa que pueda alterar su decisión. Es más o menos cuando nosotros vamos a las situaciones electorales que tenemos una veda. Exactamente. ¿No? Esto es estricto. Y los dos responsables de que eso se cumpla es el camarlengo por un lado y el decano por el otro. Perfecto, excelente. ¿Cuánto tiempo puede llevar la elección de un papa? Veamos. Hasta que se elija un papa. Hasta que se elija. No hay un tiempo determinado. Vamos a la respuesta teórica. Bien. Hasta que se elija un Perfecto. papa. A ver, normalmente las elecciones, hoy es miércoles, generalmente todos los vaticanistas, que son los estudiosos de estas cuestiones de Vaticano, saben que la primera elección, que fue la que tuvimos hoy, que nos enteramos hace muy poquito, es fumata negra, es decir, no hay elección, porque en la primera elección es como que se presentan los nombres. Bien. A ver, cuáles son los posibles candidatos. O sea, no hay es muy difícil, creo que nunca pasó que en la primera elección haya un cardenal que obtenga la mayoría de votos. Se calcula que entre jueves y viernes posiblemente pueda haber un candidato, porque tengamos en cuenta que los cardenales vienen reunidos ya en estos congresos, en estas reuniones cardenalicias, hablando obviamente del tema y obviamente rezando sobre el tema. Calculamos que puede ser entre jueves y viernes. Bien.
Pero las normas vaticanas son muy precisas al respecto. Puede pasar que lleguemos, vamos a tener desde hoy hasta el viernes 2 procesos eleccionarios, 2 a la mañana, 2 a la tarde, 2 a la mañana, 2 a la tarde. Ya que llegamos al viernes, vamos a tener 9 procesos. ¿Es posible que terminados los 9 procesos de escrutinio no tengamos todavía ningún papa? Sí, es posible. Es posible. Es posible. Bien. No probable, Claro. pero puede llegar a pasar. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, las normas son muy estrictas, no está nada librado al azar. En ese momento está establecido que los cardenales, obviamente, vuelven a Santa Marta, tienen prácticamente un día entero de oración, de meditación, de charla, de debate, de intercambio de opinión, obviamente, Claro. de replantear la situación, y todo el domingo de análisis. O sea que volveríamos posiblemente quizás el lunes, cosa que no es probable. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, supongamos que llegamos lunes. Vamos a suponer. Y vamos con las votaciones, y nadie obtiene mayoría, y nadie obtiene mayoría, y llegamos al escrutinio número 33. Y no se obtiene mayoría. ¿Es posible? Sí, es posible. Los únicos que pueden modificar los procedimientos de los cónclaves son los papas. Bien. No lo puede modificar ningún otro. Hubo ciertas modificaciones en el último periodo con Juan Pablo II, sí, con Francisco también. En una de esas modificaciones se estableció que si después del 33 escrutinio ningún cardenal obtiene mayoría, se hace un balotaje entre los dos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Perfecto. Pero, o sea que de 133 decidimos en 2. En 2, claro. Sí o sí tiene que salir. Exacto. Pero no por mayoría absoluta, eso se modificó. Mayoría simple sería. 2 tercios. Bien. 2 tercios. Bien. Perfecto. Porque la Iglesia considera que tiene que haber disenso, es lógico que haya Claro. un disenso, en Por el buen supuesto. sentido de la palabra, por el 2 tercios de los votos. Por supuesto. Es muy improbable que esto ocurra, puede llegar a ocurrir. Después vamos a ver en casos extraordinarios que hubo en la antigüedad cónclaves que han durado 3 años. 3 años. Sí, pero eso lo vamos a ver después. Sí, sí, sí. Increíble. Hay de todos los colores. Fernando, ¿podemos esperar, digamos, figuras o por lo menos, no sé si son los candidatos a lo mejor que podemos llegar a tener hoy, que son más claros a lo mejor de ser elegidos? ¿Hay algunas figuras? Mira, yo creo que hoy por hoy las casas de apuestas Están todas, ¿no? deben estar al Claro. tope. Obviamente que ningún vaticanista serio te va a dar un nombre. Claro. O sea, ninguna persona especializada en estudios vaticanos va a decir, puede ser este, puede ser este. Si bien, obviamente, uno puede pensar, y hay tanta tensión, tanta expectativa, que los nombres suben. Por supuesto. El primer análisis que tenemos que hacer es que si Francisco, de los 133 cardenales que hay, él eligió 108, hay una importante mayoría para pensar que posiblemente su sucesor va a tener su línea. Porque como en toda institución, y la Iglesia también, hay facciones que podemos decir que son más progresistas y hay facciones que son más conservadoras. Totalmente. Indudablemente. Por ¿Y en supuesto. la Iglesia existen? Sí, por supuesto que existen. Algunos son progresistas, muy progresistas, conservadores, muy conservadores. Hay cardenales con muchísimo prestigio dentro de la Iglesia por su desarrollo. Uno, por mencionarte alguno, yo lo había anotado acá Sí, justamente hoy, es Pietro Parolin. Parolin. Es un cardenal de 70 años, muy allegado a Francisco, que fue el secretario de Estado Vaticano, una persona con cualidades admirables, que genera mucho consenso, es italiano, Ajá. lo cual es importante, y acá hago un paréntesis. Históricamente la mayoría de todos los papas, hasta Juan Pablo II, que era polaco, Karol Wojtyła, Exacto. pasaron 400 papas, 400 años, y todos fueron italianos. Mira vos. Quien cortó la racha fue alguien inesperado en ese momento, Claro. que fue Juan Pablo II, que era polaco. Después vino Ratzinger, alemán, y lo que nadie hubiera esperado, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer un túnel en el tiempo,
es que el último papa hubiera sido argentino. Exacto. Recuerden siempre que cuando Francisco asume como papa, las primeras palabras que dijo en el balcón del Vaticano es decir, mis hermanos en la fe tuvieron que buscar un papa al fin del mundo. Exactamente. Pero había un momento muy especial. Pero Parolin es una persona que aquellos que estudian un poco el tema dicen es un candidato muy probable. Probable, bien. También hay mucha especulación, porque en un momento la postura de Francisco era muy abierta a abrir la iglesia, sobre todo la iglesia de Asia, que es muy numerosa, que dio a entender como que el posible futuro papa puede ser de Asia. Dio a entender, no es que lo dijo. Claro. Y en Asia hay un cardenal, el cardenal de Manila, que se llama Luis Antonio Tagle, 67 años, una persona muy jovial, que usa los medios de comunicación, muy comprometido con la iglesia misionera, una persona joven, lo cual también es importante, con una visión pastoral muy afín a Francisco, los cuales algunos medios periodísticos lo marcan como un posible candidato. Bien. Una persona muy afable, o sea, no lo ves tan acartonado que era la imagen que uno podía tener de niño de lo que era un obispo, muy jovial. Candidato muy importante a tener en cuenta. Muy bien. Después hay otro muy importante para mí, que es Pier Battista Pizzaballa. Dice, ¿quién es Pizzaballa? Bueno, Pizzaballa es un obispo que es el patriarca latino de Jerusalén. Mirá. ¿Sí? Una persona que está rondando hoy los 60 años y saltó a conocimiento público, más que nada, porque él en persona se ofreció a darse en lugar de los rehenes niños de Hamás cuando fue el terrible atentado. Exactamente. De Hamás. O sea, la verdad que en ese momento, o sea, él se ofrecía como intercambio, o sea, liberen a los niños judíos que están secuestrados por Hamás en nombre mío y yo me pongo en su lugar. Exacto. Es una persona también que tiene, una persona de acción, que muy allegado a Francisco, que muchas veces fue encomendado por Francisco en lugares de conflicto como Ucrania y Rusia. ¿Sí? O sea que es una persona muy probable también. Muy bien. También tenemos que pensar que, bueno, que puede haber algunos candidatos que no son de la línea directa de Francisco, por identificarlos de alguna manera. Claro, ¿sí? claro. Hoy por hoy hay un nombre de un cardenal que se está mencionando mucho en los medios, que es Robert Prevost, que es de Estados Unidos. Es el favorito de Trump, ¿no? Que es el favorito de Trump. Yo creo que es favorito de Trump porque por una tiene cuestión nacionalidad de Estados Unidos. Claro. Pero a ver, todo su desarrollo como cardenal, primero como sacerdote, como obispo, como cardenal, no lo hizo en Estados Unidos, claro. Lo hizo en Sudamérica. Pero una persona moderada, bien, muy allegada al Papa, a Francisco, lo cual lo puede marcar como un posible favorito. Ok. Pero vuelvo a decir, son trascendidos lo que estamos manejando, ¿no? Ejemplo, nosotros tenemos 4 cardenales papables, sí. Yo te decía recién. Mario Poli, Ángel Rossi, que es el arzobispo de Córdoba, Vicente Bucalic, que es de Santiago del Estero, con un perfil pastoral muy marcado. Del norte, ¿no? De un perfil pastoral del norte. Del de acá norte, de muy marcado, muy marcado. Sí. Y tenemos también un papable que se llama Víctor Manuel Fernández, que por ahí nadie lo conoce. Famoso Tucho Fernández. Tucho, claro. 66 años, una persona con mucho vigor de intelectualidad, de juventud, impecable obviamente en todo su desarrollo episcopal, lo cual es probable. Sigue teniendo posibilidad y sigue teniendo... Los 133 tienen posibilidades. Totalmente. Porque si nosotros, te vuelvo a repetir, nos vamos el túnel del tiempo atrás, antes de la elección de Francisco, vos me hacés la nota, y vos me hubieras dicho, ¿puede ser Bergoglio? Yo te diría, no, ¿qué va a ser Bergoglio? Claro. Sí. Pero terminó siendo. Tal cual. Fernando, es directamente la elección de un papa una influencia geopolítica, ¿no? Porque estamos hablando recién. Lo de Francisco, ¿vos crees que fue en su momento una elección como para también demostrar, digamos, a la comunidad católica de Latinoamérica que es muy importante, digamos, y que realmente es una de las más numerosas, me parece, que tiene el mundo? Mira, yo creo que en su momento la elección de Francisco, recordemos que Francisco llega al papado por la renuncia de Francisco. Exacto. Eso implica una crisis dentro de la iglesia. Claro. Francisco
asume, yo creo, en función de que era necesario buscar en ese momento o decidir un cardenal que estuviera lo más, y esto suena feo, pero con mucho cuidado, lo más desintoxicado de la curia italiana, Sí. porque en ese momento en Roma había muchos problemas, la iglesia estaba atravesando crisis terribles como la pedofilia, Ujú. crisis muy fuertes de mal manejo de dinero del Banco Vaticano, internas que podían llegar a un posible cisma de la iglesia, y yo creo que en ese momento los cardenales tomaron la mejor opción desde el punto de vista político, no lo dudo, pero también desde el punto de vista del Espíritu Santo, porque uno es hombre creyente, decir, bueno, hace falta una persona que no sea de este entorno, que tenga la edad, el conocimiento, la trayectoria jesuita, que no es poca cosa, Obviamente. para poder encauzar nuevamente la iglesia y obviamente con un ascendente importantísimo a Latinoamérica, en donde Latinoamérica, la religión católica con todas sus carismas y características es muy. Claro, claro, claro. ¿El gesto crees para esta elección que tiene que ser parecido, que va a ser parecido? ¿Cómo lo analizas vos también ahí? Yo creo que Francisco marcó una línea que es muy difícil desconocerla. Bien. O sea, abrió la iglesia a todos. A todos. Él continuamente, en muchas de sus entrevistas, la iglesia es de todos, de todos, de todos. Y cuando él lo repite 3 veces, lo repite con una intencionalidad. Exacto. Es decir, ¿de todos quién? De todos los que son pecadores, de todos los que están fuera de la iglesia, de todos los que están oprimidos, de los pobres, de los perseguidos, de los migrantes, de la comunidad LGTB, de todos. Él siempre decía, la iglesia es de pecadores, yo soy un pecador. Y la iglesia, o sea, Cristo vino justamente a eso. Entonces, yo creo que modificar esa línea es muy difícil. También hay que ser realista, o sea, la historia de la iglesia tiene más de 2000 años. Exacto. El papado de Francisco fueron 12. Nadie puede pensar que con solo 12 años una persona va a torcer, en el buen sentido de la palabra, el rumbo de una institución tan importante. Sí, torcer no, pero marcar un nuevo rumbo, claro, no tengo la menor duda. No tengo la menor. ¿Qué aspectos históricos tenemos que tener en cuenta? Que son datos que recién en algún punto lo dabas cuando hablamos del color, ¿no? Cuando hablamos de la elección del nuevo Papa. A ver, los cónclaves actuales tienen primero la tradición, el conocimiento, la experiencia de más de 2000 años. Claro. Los procesos, la tecnología, pero esto no fue siempre así. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al siglo XIII, la fuente de la historia dice que hubo un cónclave del siglo XIII que duró 3 años. Así como 3 años, sí, 3 años, que fue el cónclave que eligió el Papa Clemente IV. Y no duró más porque decidieron a los cardenales que estaban en el cónclave de comenzarle a dar pan y agua, dicen las leyes, las fuentes. Porque si no seguían, caramba, 3 años. Después tenemos situaciones que son leyenda, pero algo de realidad tienen, que en el siglo IX, mirá, desde cuando te estoy hablando, el siglo IX llegó a ocupar el trono de San Pedro una mujer, una papisa, era una mujer, Juana, se llama Juana, ¿sí? De mucho conocimiento de griego, italiano, muy elocuente en su época, que fue entrando lentamente a lo que era el Papa Luis, si no me equivoco, Luis IV. Cuando fallece Luis IV, obviamente los cónclaves no eran lo que eran ahora, había intrigas políticas muy fuertes, y ella es elegida a Papa, y a todo el mundo obviamente ocultando su verdadera sexualidad. Claro. El problema fue cuando dicen la leyenda, que en una de las peregrinaciones que se hace, ella da luz. Obviamente perdió su vida en ese hecho. Entonces uno dice, bueno, ¿qué habrá habido de verdad y de cierto? Porque para la iglesia es una leyenda. Lo cierto es que a partir de esa situación, la iglesia católica comienza a tomar como rutina, obviamente ahora ya no lo hace, confirmar fehacientemente la identidad sexual de la persona. Entonces hay una frase muy jocosa que dice, tiene 2 y les cuelgan bien, como diciendo, es varón.
Claro. Entonces, esto ha pasado. Qué bárbaro. Después, obviamente, en la antigüedad, en la Edad Media, las cuestiones políticas atravesaron fuertemente la iglesia, porque la iglesia era una institución de poder enorme. O sea, no podemos dejar de mencionar al Papa Alejandro VI. Papa Alejandro VI asume el Vaticano como Papa en 1492. Fecha importante, dice descubrimiento de América. En realidad, Alejandro VI era un comerciante que se dice que compró los votos de todos los electores, lo cual es probable, ¿sí? Compró los votos de todos los electores, y en esa época a los cardenales no se le exigía el celibato. El tema que este hombre, este buen papa, no solamente tenía una mujer, sino que tenía 2 mujeres y tuvo 7 hijos. Claro. Y era un comerciante que en Italia se lo recuerda bien porque amasó mucha fortuna y mucho poder político para Roma. Ajá, y fue el generador de las famosas bulas papales que dividieron el mundo y dice, bueno, los reyes católicos tienen estos dominios de América, ¿viste? Ahora, si uno dice, bueno, ¿y cómo terminó el Papa Alejandro VI? Y terminó en un banquete que todos se intoxicaron y murieron. O sea, había intrigas muy fuertes. O sea, no siempre fue así. Totalmente. O sea, tenemos esas notas de color. O sea, igualmente, yo siempre voy a recordar, yo era chico, cuando Juan Pablo II asume como Papa, en ese momento, en pleno proceso de Guerra Fría en el mundo, recordemos, a nadie se le hubiera ocurrido que el Papa, después de 400 años de Papa italiano, apareciera un Papa polaco, que revolucionó en su momento también. Totalmente. O sea, ahí marcó un corte importante. Por supuesto, sin dudas. Tengo que ir a hacer una pausa, pero recién me quedaba con algo que a lo mejor lo quiero preguntar, no sé si lo puedes explicar, pero es importante, digamos, de también entender un poco estas figuras y que seguramente mucha gente que va siguiendo tiene. ¿Por qué no una mujer? A ver, en las normas de la Iglesia no está establecido el sacerdote en la mujer. Exacto. Cosa que ciertos sectores de la Iglesia, en el anglicanismo, por ejemplo, vos tenés mujeres que tienen cargo de obispo. En la Iglesia Católica, por tradición, no. Pero por el otro lado, si vamos a la base, ¿cuándo se establece la figura del Papa? El Papa es Pedro, la roca de la Iglesia. Claro. O sea, Jesús, cuando viene al mundo, reúne a sus 12 apóstoles y elijo a uno, a Simón, que le cambia el nombre y dice, tú no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, y sobre esta piedra, Pedro, edificaré la iglesia. Y digamos que en ese momento Jesús establece que, bueno, ¿quién va a guiar los designios de la iglesia humana, pecadora? Un hombre. Perfecto. Que en este momento el primer papa fue Pedro. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando con Fernando para poder seguir contando también un poco lo que es este proceso que vamos conociendo también y que se está llevando adelante en el Vaticano. Pequeña pausa y enseguida venimos. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD
sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800-266-7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos charlando aquí con el profesor historiador Fernando Del Monte, seguimos hablando del cónclave, de la elección del nuevo Papa. Nos quedaban algunos puntos también para poder repasar, Fer, pero me parece importante también el tema de lo que en algún punto tocamos, que me parece también interesante profundizar, que es el aspecto geopolítico, ¿no? Sin dudas que tiene que ver mucho también con lo que va a ser también las decisiones y cómo puede llegar a impactar en algunas naciones, ¿no? La elección del nuevo Papa. Mira, la figura de un Papa en el aspecto geopolítico la dejó muy marcada en un principio, yo te diré en un principio, Pablo VI, que fue el primer Papa viajero, que fue el Papa que cerró el Concilio Vaticano II, porque en realidad Juan XXIII lo inició, la retomó con muchísima fuerza en el mundo, recorriendo todo el mundo, Juan Pablo II, no tanto Ratzinger, porque fue un papado muy pequeño, pero la figura papal a nivel de importancia geopolítica que determinó Francisco fue determinante. Claro. O sea, Francisco se propuso como mediador en el conflicto de Gaza, Francisco se propuso como mediador en el conflicto de Ucrania,
el papado en su momento, a través de la figura de Francisco, intervino en lo que se llama diplomacia oculta, que es lo que no se ve, para poder unir las relaciones entre Norteamérica y Cuba y lograr la libertad de presos políticos. El Vaticano, entre todas sus oficinas, a partir de la figura de Francisco, ha hecho muchísimo hincapié en el sufrimiento de los migrantes, que son aquellos que pierden todo, no tienen nada. Papa Francisco nos dejó una encíclica, que es la famosa encíclica Laudato Si, adorado sea, en el sentido de adorado sea la creación del mundo, que apunta a la preservación de nuestra casa, del medio ambiente. O sea, son posiciones religiosas importantes y son posiciones políticas determinantes. O sea, que una encíclica hable del cuidado del mundo, del cuidado del medio ambiente, no es poca cosa. O sea, quizás hace muchos años atrás esto no lo veíamos. Francisco dejó muy marcado la importancia que tiene la mujer, tanto en la sociedad como dentro de la iglesia. Si yo te dijera que hoy por hoy el gobernante, porque el Estado Vaticano es un Estado, quien gobierna el Vaticano es una mujer, sería impensable. El Vaticano tiene lo que se llama una Secretaría de Asuntos Económicos, como si fuera el Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, imagínate, donde eran todos históricamente hombres. Hoy, después de Francisco, la mitad son mujeres y quien lo dirige es una mujer. En el Vaticano hay lo que se llaman ministerios, que se llaman dicasterios, muchos de los cuales está enfrente la mujer. Y el Papa muchas veces, Francisco, ha dicho que las cosas que por ahí nadie las puede solucionar, la mujer tiene esa magia de poder solucionarla de madre. O sea, revalorizar la figura de la mujer en la sociedad, pero revalorizar la figura de la mujer dentro de la iglesia es una línea que marcó Francisco y yo creo que va a perdurar por mucho tiempo. Completamente. Sin duda. ¿Qué desafíos afronta la iglesia para lo que viene, Fer? Y afronta un mundo en cambio permanente. Si nosotros analizamos lo que es nuestro mundo hoy está en un cambio permanente desde el punto de vista de las relaciones políticas, desde el punto de vista de los discursos políticos, con guerras estallando, con una participación de la iglesia importante. Yo creo que el mayor desafío de la iglesia siempre es la unidad. Bien. Mantener la unidad. Y el mantener la unidad, no en la inactividad, el mantener la unidad en la actividad y el compromiso. Porque vos decís, bueno, me mantengo unido porque no hago nada. Es fácil, te va a fragmentar. Pero me mantengo unido con el desafío de que tengo una función de líder sin duda, pero también una función pastoral para todos los católicos, es un desafío enorme. O sea, el desafío pasa desde el compromiso social de la iglesia, que Francisco lo marcó desde un principio, desde que estaba acá en la Argentina, el compromiso con los más pobres, el compromiso con que, señores, la economía, si no está en función de la dignidad humana, no funciona. O sea, que un papa exprese expresamente o tácitamente eso, es un compromiso muy importante. O sea, es un desafío muy importante, porque unos pueden estar de acuerdo y otros, de acuerdo a los intereses, no van a estar de acuerdo. El compromiso de los más importantes son los pobres, los necesitados, los que sufren. Tomar una posición muy clara con respecto a los excluidos. El excluido no es solamente el pobre, no solamente en que sufre, el excluido en que no tiene trabajo, el excluido en que no tiene techo, el excluido es aquel que está separado y alejado por una decisión, una posición de su propia sexualidad. Eso fue muy claro. El Papa Francisco dijo, yo no soy quien para expulsar de la iglesia a un homosexual. Exacto. Todos adentro. Yo creo que esos son desafíos muy grandes que el Papa, desde su posición, muy humilde, como siempre decía, que decía, recen por mí, los podía haber dejado de lado y no lo hizo. O sea, marcó una posición. Y el desafío, yo creo, más grande que tiene este cónclave es que los cardenales puedan elegir, influidos por el Espíritu Santo, desde el punto de la fe, a un hermano de ellos que continúe con esta línea. Fernando, ha sido
Una delicia todo, una maravilla, ¿no? Escuchar, entender y saber un poco más de todo este de cónclave que llevamos adelante y por supuesto de los procesos históricos, así que te agradecemos un montón por haber venido. Al contrario, fue un placer poder estar con ustedes. Gracias. Como siempre. El profesor historiador Fernando Del Monte, para poder conocer este proceso que se está llevando adelante en el Vaticano y que seguramente vamos a ver, ¿no?, cuándo puede llegar a estar la elección del próximo Papa. Recién decía Fernando, puede llegar a ser jueves a viernes, bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Lo cierto es que es interesante saber el por qué y cómo se lleva también esa elección dentro del propio Vaticano. Gracias a Pela Urián Nazareno, como siempre, por estar del otro lado. Gracias, Nicky Morelli, por estar acompañándonos en un nuevo Hoy por Hoy. Nosotros nos vamos, los dejamos en la pantalla de Canal 4 Regional. Próximo miércoles, 21 horas, nos encontramos aquí por la pantalla. Que tengan linda noche.